cientos de empresarios que están transformando la sociedad vienen todos los días al IPADE y tienen historias inspiradoras. Uno de los empresarios que más admiro nos acompaña hoy en este podcast, Gerardo Villar, es fundador, CEO de Interbit, egresado del programa AD2 y presidente de su generación. Gerardo, es un gusto tenerte en el IPADE, en tu casa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Antonio. Yo te agradezco mucho, aparte los conceptos, las palabras tan bonitas que dices, te lo aprecio mucho. Gracias. Gerardo, eres ingeniero civil, técnico. ¿Cómo te conviertes en emprendedor? ¿Cómo surge la idea de fundar tu empresa Interbit? Bueno, una cosa no está separada de la otra. Creo que siempre he tenido la vena emprendedora, aunque ciertamente yo creo que primero soy un ingeniero y después un emprendedor. Así funciono más o menos y no he dejado de funcionar de esa manera. Pero bueno, es una historia un poquito larga. Voy a tratar de abreviar, pero creo que para explicarme tengo que contarla un poquito. Mi emprendimiento empieza cuando era yo director general en una empresa francesa, parte de un grupo, probablemente has escuchado el grupo Vinci, la filial de carreteras de Vinci, es Eurovía. Y entonces yo tenía ya 5 años de ser el director general en México de esa empresa. Tenía yo 32 años cuando empecé y andaba como a los 37 por ahí. Y entonces en el año 2000 Vinci se acababa de fusionar con GTM, otro conglomerado gigante de Francia, y entonces empezaron a enfocar sus intereses en Europa. Y pues yo era un joven con mucho empuje, y en un consejo de administración con el director internacional de Eurovía en México, ya le había expresado en una plática más larga que teníamos que ir más rápido, algo a la altura de un grupo de este tamaño, y que deberíamos estar haciendo más cosas en México, ¿no? Entonces, de ahí surgió un comentario que le hice de manera muy firme. Le dije que deberían pensar en irse de México si no hacían algo importante, y mejor que se concentraran en Europa o en Estados Unidos, en otros países donde ellos creían que podían ir más rápido y enfocar sus esfuerzos. Y entonces se tomó muy en serio lo que le dije, y me dijo: nos vamos a ir de vacaciones los franceses, ya sabes que nos vamos 2 o 3 meses, a mi regreso te busco y tendremos una reunión en Francia. Y me llamó y me dijo que querían venderme la empresa. Yo no tenía dinero para comprarla, y entonces, bueno, me dijo: pues piensa en algo para que nos propongas y te vienes a París para que platiquemos. Así fue. Y bueno, la historia es más larga, pero así empezó este emprendimiento, con una empresa ya montada y con una deuda enorme por pagar también. ¿Cuál es la diferencia de ser director profesional, de tener un sueldo, a tener tú que pagar la nómina, a ser el dueño de la empresa? ¿Cambia la mentalidad en algo? Sí, mucho. De una manera muy simple, te podría decir que como director general de una empresa, como empleado, tienes la camiseta puesta. Cuando te vuelves dueño, patrón, con esa responsabilidad, entonces ya no es una camiseta, ya es un tatuaje que tienes encima, ¿no? Yo creo que esa podría ser una forma de explicarlo. Y ha sido desde entonces a la velocidad que tú le exigías a los franceses. Bueno, sí, tanto que tuve un tropiezo gigantesco. Esta empresa, que te hablo años después, quebramos, ocurrió una quiebra súper dolorosa. Entonces eso tendrá unos 13 años probablemente, y me tuve que reinventar, ¿no? La nueva versión, hoy Interbit, es una empresa que seguramente tiene un bagaje de aquello, todo ese aprendizaje, pero bueno, tiene mis ideas ahí, mis conceptos, las cosas que a mí me gusta hacer. Te voy a decir que pasó un antes y un después. Para mí, teníamos una empresa que facturaba una cantidad muy importante, vamos a decir, ¿no? El mercado de la construcción, y con alto riesgo y poco margen, es como yo lo traduzco ahora.
Y después de ese aprendizaje, lo primero que digo, a ver, creo que vamos a enfocarnos en negocios con menos facturación y más margen. Vamos a enfocarnos en el margen más que en el volumen de negocio. Y con esa mentalidad hemos ido construyendo esto que tenemos ahora. Y que es padrísimo para cambiar un negocio de volumen, de bajo margen, a un negocio donde generas otro tipo de valor y entonces cambias a un negocio mucho más de nicho y por lo tanto de mayor margen? Lo acabas de decir, es generar valor. Consiste en generar valor. Entonces tienes que tener la capacidad como empresa para poder generar el valor en la oferta que tú tengas, en nuestro caso, de aplicaciones o de productos que en general son disruptivos. Me gusta usar el título de este libro que seguramente conoces, La estrategia del océano azul. Entonces a nosotros nos gusta navegar en los océanos azules y encontrar esos océanos azules, buscarlos, encontrarlos y desarrollarlos. Tú estás en el negocio, sí, de la construcción, pero también de la seguridad de carreteras, ¿no? Es un negocio, dirías, de tecnología, ¿dónde están las ventajas competitivas en tu industria y concretamente en Interbit? Innovación y tecnología, tal cual. Y las áreas de oportunidad hay muchas, hay que verlas, pero hay muchas, hay muchísimas. Por ejemplo, este es una de las cosas que hacemos. Tenemos diferentes sistemas para diferentes utilidades, pero ahora que mencionas la seguridad, tenemos un sistema que no inventamos nosotros, trajimos de Inglaterra y después hemos tropicalizado y ampliado el negocio a otras áreas. Pero es una superficie de alta fricción. Tienes un adhesivo de muy altas especificaciones, un adhesivo muy resistente y muy durable, y encima aplicas un agregado sintético que se llama bauxita calcinada, que generalmente hay que traer de China, y eso es, vamos a decir, para efectos prácticos, para que todo el mundo entienda, es como una lija que tiene que estar dentro de ciertas especificaciones, y lo que hace es reducir la distancia de frenado y hacer que los frenados sean más estables. Imagínate cualquier punto de conflicto en una carretera o punto negro, la llegada a una caseta, una curva, una gasa, una pendiente pronunciada, todos aquellos puntos de conflicto pueden ser atendidos con este sistema y los resultados son extraordinarios. Salvas vidas, ¿no? Estamos en el negocio de salvar vidas cuando hablamos de superficies de alta fricción. Cuando pensamos en carreteras, pensamos en grandes inversiones y pues ya sea que la inversión sea pública o privada, generalmente el concesionario o el gobierno, en caso de que sea la carretera pública, tienen un presupuesto limitado. Entonces, ¿cómo convencer a tu cliente que vale la pena invertir en productos de una mayor tecnología, por ejemplo, para salvar vidas, cuando probablemente muchos o los demás contratistas están más preocupados en reducir costos? Entonces, ¿cómo competir contra los demás que ofrecen volumen y bajo margen? Mira, no es cierto, el tema del costo con los presupuestos limitados son un fenómeno que va creciendo no solo en México, en todo el mundo. Entonces, nacen en la construcción. Claro, hay que racionalizar los recursos y hay que encontrar las fórmulas para hacer rendir más el dinero. Vamos a hablar del mantenimiento de carreteras en este caso. No todas las innovaciones tecnológicas son más caras, eso es punto número uno. Tenemos nosotros 3 diferentes sistemas para proteger las superficies de pavimentos. Tenemos 4 si consideramos uno que tenemos para concreto, que son sistemas de bajo costo. Al metro cuadrado, vamos a decir, es algo bastante razonable y normalmente los administradores de carreteras públicos o privados lo ponen en su presupuesto. Cuando hablamos de superficies de alta fricción, es algo que te cuesta unos 1,000 pesos al metro cuadrado, en términos de mantenimiento, donde una microcarpeta te puede costar 200 pesos el metro cuadrado, puede sonar caro. La ventaja es que lo colocas en puntos específicos. Pero la primera reacción es cierto.
la primera reacción que tienen del otro lado, de los administradores de los recursos, es que es caro. Entonces, la forma por medio de la cual los convencemos es presentándoles el ROI. Acabo de estar con el director adjunto de servicios técnicos de la SCT, que es un ingeniero de carrera de muchos años, muy conocedor, y conversábamos sobre esto, y acaba de sacar un estudio el Instituto Mexicano del Transporte en el año pasado. El costo de una vida humana es de 8 millones de pesos, $399,000, tienen valor en dólares. Eso cuesta una vida. Entonces, puedes calcular el ROI en diferentes fórmulas, el ROI puramente económico, el ROI social, el ROI político, y después las puedes sumar todas. Y eso es en lo que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, y nos ha dado muy buenos resultados porque no se lo preguntan, no lo razonan de esa manera. Lo pensamos en qué periodicidad, o sea, es un ROI de largo plazo, un ROI de corto plazo, porque el riesgo es pensar solo en la rentabilidad de cortísimo plazo, y entonces ahí el mantenimiento sí, pero es bajo costo. Es que es impresionantemente rápida la recuperación. Nosotros les presentamos un ROI a 5 años normalmente, porque este sistema, cuando la superficie sobre la que lo aplicas está en buen estado, la durabilidad empieza en 5 años y puede llegar a 10 años. Entonces nosotros hacemos el análisis a 5 años y el retorno de la inversión se da prácticamente en todos los casos el primer año de todas maneras. Entonces cuando tú te vas a 5 años es escandalosamente alto el retorno. Entonces cuando empiezan a verlo de esa manera, entonces abren su mente y lo ven como una solución pues bastante plausible. Pero esto te obliga a seguir innovando, porque si te quedas solo con el producto, ese será, te lo podrán copiar. ¿Cómo construyes una organización que innove, que tenga esta disciplina para seguir pensando en alta tecnología, ya sea traída del Reino Unido, tecnología propia, o seguramente tienes una mezcla de tecnologías propias con tecnologías extranjeras? ¿Cómo crear una organización que no solo genere un nuevo producto, sino que tenga una cultura de constante innovación? Bueno, es un proceso. Al principio ya traíamos muchas ideas, o yo personalmente ya tenía muchas ideas y cosas avanzadas, ya cosas reales. Entonces, al principio nos apoyamos mucho de nuestra red de proveedores extranjeros y locales. Entonces, por ejemplo, algunos productos los mandábamos fabricar con fabricantes serios, profesionales, que aparte tienen laboratorios, y entonces ahí empezamos también a trabajar en desarrollo con algunos contratos de por medio para que pudiéramos en conjunto con nuestro proveedor desarrollar cosas. Eso todavía lo hacemos en parte, pero ya con el paso de los años pues hay cosas o productos que fabricamos nosotros. Y efectivamente estos océanos azules no son para siempre. Entonces sí es un reto, es un gran reto seguir pensando en ir o estar un paso adelante de la competencia, ¿no? En cada cosa que hagas al día siguiente tienes competencia. Aparte, los constructores mexicanos somos muy creativos, la gran mayoría, y no hay una cosa, tú pregúntale a cualquier constructor y te va a decir, esto yo lo puedo hacer, no hay una cosa que no puedan hacer. Entonces eso también es muy retador, porque no es fácil ir adelante. Y también hay constructores extranjeros que compiten en el mercado. Empresas muy grandes, empresas más grandes que tú, que pueden empezar a promover lo mismo, ¿no? Entonces, mira, una cosa fundamental, como yo lo veo hoy, por ejemplo, estas superficies de alta fricción son muy exitosas. Ahora estamos trabajando en la escalabilidad de este sistema. Entonces, una forma de escalarlos que ya estamos en el tema, tenemos que fabricarlo aquí, localmente. Y no solo para México, sino para otras regiones de América. Eso es obligatorio, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer ya una estrategia distinta, porque si no lo escalamos, si no hacemos este tema de la escalabilidad,
multiplicarlo por 5 o por 10, pues entonces es más fácil que nos alcance. Y de todos modos no va a ser para siempre. El siguiente paso, como no son productos patentados, el siguiente paso es que el precio, hoy tenemos precios muy simpáticos en algunas cosas, pero eso tiende a bajar, ¿no? Nosotros creemos que esto va a llegar a un precio, vamos a decir, bueno, pero mediano, no un super precio. Y es también cuando tú ya tienes esa ventaja por presencia, por infraestructura, entonces pues puedes competir con algunas ventajas de todas maneras, ¿no? Y hay que seguir creando cosas nuevas. Regresando a tu historia, eras director profesional, ¿te ves obligado a volverte dueño o por tu misma iniciativa quiebras la empresa y a reinventarte y empezar de cero? Es este camino de reinvención a llegar ahora a pensar en escala, en innovación, en mercados internacionales. eh, ¿Dónde han sido esos momentos importantes en tu carrera empresarial, en tu trayectoria que te han marcado para llegar a donde estás hoy, a que Interbit esté, pues como el líder que es en el tema de seguridad de carreteras o de salvar vidas, como le llamas, Gerardo? Fíjate que te contribuyen los éxitos, las cosas que has hecho bien, pero sobre todo los fracasos, ¿no? Eso lo hemos escuchado en muchos personajes, o grandes personajes incluso, pero es verdad, a la escala que lo quieras ver. A nivel personal, lo que más me ha construido han sido mis fracasos. Y este grandote que tuve fue algo muy, muy doloroso, muy complejo. Me dio mucha confianza en mí mismo. ¿Comprometiste el patrimonio personal? O sea, la quiebra de la empresa. Sí. Sí, me comprometí completo. Y te quiero Que contar, tenías tatuada la empresa, que fue lo pero que... te quiero contar, aparte me encanta hablar de esto, cada vez que puedo. Te quiero contar muy breve mis aprendizajes. Aprendes, bueno, del sufrimiento se aprende mucho porque es un sufrimiento completo. La frustración del fracaso y después todas las cosas prácticas que tienes alrededor. Pero yo siempre digo que aprendí 3 cosas fundamentales. La primera es que el fondo no existe. Es una frase hecha, se la he escuchado a mucha gente que dice, oye, ya tocamos fondo, ahora lo único que podemos hacer es subir. Yo creo que el fondo no existe. Si no empiezas a nadar hacia arriba, entonces te vas hasta el fondo y no sales nunca. Y creo que eso le ha pasado a mucha gente además. La segunda cosa que aprendí es que cuando vuelves a empezar, no dices, oye, pues bueno, pues ya quebré mi negocio, ya perdí esto y aquello, ahora voy a volver a empezar. Pero no empiezas de cero, empiezas de menos muchas broncas, porque las broncas ahí se quedan, y de menos muchas deudas, menos X cantidad de dinero. Entonces esa es la segunda cosa que aprendí. Y la tercera, y más valiosa que las otras dos, es que si tienes una reputación que has cuidado, que si tienes amigos, aún los proveedores a los que les debes, siguen siendo tus amigos porque les has dado la cara y porque encuentras la forma de solventar las deudas. Y tienes tu talento, tu experiencia, tus conocimientos. O sea, tienes cosas súper valiosas. El chiste es que te las creas en esos momentos de crisis, porque es muy fácil perder la seguridad en ti mismo. Y yo diría, ¿Qué te dio esa seguridad? eso, el darme cuenta de eso y empezar otra vez. Cuando tienes que empezar otra vez, para mí, curiosamente, fue muy fácil volver a empezar. Muy fácil volver a empezar. Pero dices, Porque tuve gente que me ayudó. darle la cara a los proveedores. O sea, no esconde. Si le debes a alguien, da la cara Desde y luego. reconoce. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo hice algo que no me recomendaban, bueno, abogados especialistas en quiebra, ¿no? Son los primeros. Oye, no pagues, la ley te protege. Lo que pasa es que los ecosistemas, los mundos en los que existen las empresas pues, son muy pequeños. Realmente yo hacía negocios y sigo haciendo negocios con muchos amigos del gremio. Entonces no te puedes esconder, hay que dar la cara y hay que resolver los problemas. Y eso a mí me dio mucha fortaleza porque primero tuve la posibilidad de generar riqueza nuevamente.
Y en contra de todas estas recomendaciones, le pagué a mis acreedores y seguí adelante. Eso a mí me dio mucha fuerza personal, mucha seguridad, ¿no? ¿Tu equipo cómo lo tomó? ¿Siguen trabajando contigo algunos de los ingenieros que estaban en esa época? No, muchos se fueron, otros se quedaron y tenemos también ingenieros nuevos, personas nuevas en la empresa. La transformación fue completa. Sí hay algunas personas que están conmigo desde hace muchos años, pero muchos se fueron o tuvimos que prescindir de ellos. Eso también fue muy doloroso, ¿eh? Porque te escuchamos hablar de tecnología, de innovación, de construcción, de carreteras, de temas muy técnicos, pero los que te conocemos sabemos que eres un empresario muy humano, muy humanista, que tienes un talante, que te preocupas mucho de la gente. ¿Cómo transmites ese liderazgo en una industria muy técnica como la construcción? Muy técnica y puede, yo le diría que muy ruda también. Yo creo que el humanismo es algo formativo, es algo que viene contigo desde que eres muy, muy joven. Lo aprendes en tu casa generalmente. Y ese es mi caso. Y después, cuando te metes al mundo de la empresa, sobre todo cuando eres más joven, pues vives bajo niveles de estrés que suelen ser grandes y constantes. Entonces, para mí, el humanismo en la empresa ha sido un proceso de aprendizaje. Hay que tener algunas cicatrices de guerra, vamos a decirlo así, y también éxitos. No todos son cicatrices de guerra ni de cosas malas, ¿no? También hay cosas sumamente positivas y muchas. Pero decía yo que estas cicatrices o estas huellas de guerra, pues me han permitido voltear a ver a la gente y no nada más como se dice, ¿no? Como un cliché, sino que realmente tú lo vives y te das cuenta que las personas son lo más importante de las organizaciones. Entonces, a partir de que haces eso, principio de realidad, digamos, entonces puedes desarrollar tu humanismo, ¿no? O mi caso personal, que es verdad lo que dices, soy un humanista de hueso colorado, pero ponerlo en práctica no es evidente en la empresa, ¿no? Y entonces a mí me da mucho gusto que a estas alturas de mi vida pueda tener esa visión o ver las cosas de esa manera dentro de mi empresa. ¿Lo percibe tu equipo de trabajo? Yo creo que sí. Ahora, déjame decirte que también es retador porque he tenido que pasar del humanismo mal entendido, que tiene un nombre que se llama paternalismo, a un humanismo profesional. Cuando eres paternalista también le haces mucho daño a tu empresa y a las personas que trabajan contigo, porque la justicia tiene que ser para todos, no solo para unos, y el paternalismo suele operar de esa manera, ¿no? Eres ayudador o humanista, ejerces el humanismo con algunos, ¿no? Entonces esas cosas también para mí he tenido que aprenderlas en el camino. O sea, parte de tu trabajo como líder es también exigir y hacer crecer a la gente que trabaja contigo. Sí, sin duda. Capacitarles, ayudarles en su capacitación, ayudarles a crecer, desde luego. Me parece que eso es una visión totalmente humanista, ¿no? El humanismo no nomás es el apapacho, es ayudar a que crezcan, a que tengan mejores condiciones de vida, o que se vayan a otro lado si no caben en tu empresa, ¿no? Eso me ha pasado cualquier cantidad de veces. Gente con mucho talento, jóvenes con mucho talento, que yo he sido su primer impulsor si nosotros no podemos darles lo que ellos esperan. O inclusive que emprendan, ¿no? Y que probablemente se conviertan en proveedores o que estén como parte del mismo ecosistema. Así es. ¿Cómo todos estos fracasos, esta vida de lucha constante en tu trayectoria empresarial, también te ha enseñado a abordar o a navegar en la incertidumbre?
y si ha habido momentos de alta incertidumbre geopolítica, nacional y que afecta directamente a la construcción o a la inversión en infraestructura, es el México que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo sientes la situación del país, las propias carreteras? ¿Cómo vives en Interbit lo que está pasando en el país? Bueno, tendría que empezar diciéndote que las crisis en la construcción han sido muy continuas. Ya sabes que el crecimiento del país está muy ligado al crecimiento de la construcción y en sentido contrario, pues te afecta de igual manera. Entonces, yo creo que eso hace que los constructores, la gente que está en el ámbito de la construcción de una o de otra manera, se hayan vuelto muy resilientes. O los que han sobrevivido es porque son muy resilientes y también muy flexibles, creo yo. Entonces, la crisis que vivimos hoy es una muy particular, es una muy importante también. ¿Cómo la vivo? Bueno, la estamos padeciendo, pero hemos podido salir adelante porque hemos logrado diferenciarnos. Entonces, en la medida en la que podemos ser diferentes, pues también podemos encontrar oportunidades distintas, ¿no? Eso creo que nos ha ayudado en estos tiempos. Las carreteras, pues, son reflejo de muchas cosas de lo que pasa en el país y ahí hay temas de inseguridad, temas eh, de- los transportistas han vivido parte de la crisis, han sido años complicados. Desde tu trinchera, ¿cómo vives todo esto? Es muy difícil. Eh, Hay lugares a los que no puedes ir a trabajar. Tienes que negarte a ir a trabajar a ciertos lugares. Nosotros afortunadamente no hemos vivido la extorsión, pero sé que es algo más o menos frecuente. Entonces, todo es más caro por la inseguridad. En el transporte, pero también en el ámbito de la construcción. Los seguros son más caros. Todo es más caro. El precio eh, por metro cuadrado, por metro cúbico de cualquier cosa o por tonelada es más caro por temas de inseguridad, ¿no? Es más alto. Entonces, sí, es un reto tremendo y si no se resuelve esto, si no tiende a la baja el tema de la inseguridad, pues yo no sé a dónde vamos a llegar, pero cada vez va a ser más retador. Y sobre todo que nos estamos convirtiendo en un país cada vez menos competitivo por temas de inseguridad. Una de las cosas a la que has dedicado parte de tu vida empresarial es al gremio del asfalto. O sea, no solo te has preocupado por tu empresa, sino has dedicado muchas horas al desarrollo del gremio. No sé si lo estoy diciendo en forma correcta. ¿Por qué es importante que los empresarios se junten en gremios, vean como un mayor panorama como ustedes lo han hecho? Bueno, debo confesarte que yo fui muy gremialista en otra época de mi vida. He ido menos y menos participando en el gremio. Ahora estoy empezando una nueva aventura porque me convenció un amigo justamente en la Asociación Mexicana del Asfalto, que va a haber elecciones en agosto próximo, un congreso en Cancún. Y, pero bueno, es importantísimo el gremio. Es la voz de los agremiados. Hablando de lo que yo conozco, pues es la voz de los ingenieros a través de la Cámara de la Construcción o a través del Colegio de Ingenieros, a través de las asociaciones técnicas, la Asociación de Vías Terrestres, la Asociación Mexicana del Asfalto. Son asociaciones muy importantes, cada una desde su trinchera, desde su ángulo, pero es lo que le da voz a los ingenieros en este caso. Y tiene un sentido práctico tremendo. Los ingenieros siempre han estado, o los gremios siempre han estado en contacto con los gobiernos o de una u otra forma con la sociedad. Pero creo que podrían tener más voz todavía.
tener menos miedo de opinar o menos precaución, ser menos cautelosos. A mí me encanta ver cuando se puede hablar de manera abierta, directa, sin ofender a nadie, y presentar claramente los problemas. En el caso mío, de lo que yo conozco, decía, pues los ingenieros sin duda tienen la experiencia, los conocimientos, que en la medida en la que son escuchados, pues pueden contribuir a que mejoremos muchas cosas. Y puede empezar salvando vidas, pero también mejorando la sociedad. Desde luego. Exigiendo a cualquier eslabón de este ecosistema del que nos hablas, que haga lo que tiene que hacer. Así, mira, no sé si me voy a desviar un poquito del tema, pero tiene un sentido práctico muy interesante. En otros países han logrado que, los políticos siempre tienen la parte que a ellos les toca, ¿no? Impulsar obras, o que se hagan en un lado o en el otro. Eso es la política, yo creo que está bien. Pero decía yo que otros países han logrado dejar los temas técnicos en manos de los técnicos. Por ejemplo, ejercer los presupuestos para el mantenimiento de carreteras. Y eso es algo en donde tenemos que crecer todavía muchísimo. Hay estudios muy antiguos del Instituto Americano del Asfalto, ¿no? Porque es una organización que tiene mucha data. Cada dólar que dejas de invertir a nivel de la prevención o de la conservación de una carretera, te va a costar 8 veces más. Te va a costar $8 si lo llevas al nivel en donde tienes que rehabilitar o reconstruir la carretera. Me parece que nosotros frecuentemente estamos en ese nivel. No es algo de este sexenio, es algo que sube y baja, ¿no? Depende de la visión política del momento. Pero a mí me encantaría ver esto constante, porque suena paradójico, pero justamente cuando tienes pocos recursos es cuando tienes que utilizarlos mejor. Claro. Y tienes que invertir mejor. Pero se va dejando de lado, van cambiando las prioridades y hoy lo estamos viviendo, esa es la realidad. Y pensar más en largo plazo, más en flemas técnicos, y no solo en Soluciones de largo plazo. en la coyuntura de esta semana, de este mes o de la preocupación del tomador de decisión. Debo decirte que hoy estoy más optimista porque el secretario de Comunicaciones es un ingeniero muy bueno, Jesús Esteva. Lo conozco desde hace muchos años y aparte que es un hombre con una reputación de hombre íntegro, que lo es. Es un ingeniero muy bueno. Entonces yo creo que eso me genera mucho optimismo. Te escucho, Gerardo, tu experiencia, cómo has aprendido de los errores, de los fracasos, de los éxitos, te has sabido rodear de gente, tienes amigos por todos lados. ¿Por qué regresar a estudiar? Tú y yo pues, nos hemos conocido en el IPADE porque decidiste regresar al aula. ¿Por qué un empresario con tu experiencia tiene que regresar a estudiar? Mira, creo que hay más de una razón. Creo que la principal es que me gusta estudiar, me gusta aprender. Es una constante en mi vida, me gusta aprender. Y el IPADE era una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo y había dejado de hacerlo para hablar del IPADE. Por cuestiones de falta de tiempo, esa siempre es la razón. No tengo tiempo. Entonces, tenía tiempo disponible, esa es la primera cosa. Te decía yo antes de empezar esta plática que ahora que dejé el IPADE me sobra tiempo. Entonces, esa fue una razón, pero también una coyuntura dentro de mi empresa. Estamos trabajando en la institucionalización de la empresa. Y eso me pareció una muy buena oportunidad para venir aquí y aprender todas las cosas que he aprendido y otras que todavía no aprendo, para poder conducir mi empresa por esa ruta, por la ruta de la institucionalización. Cuando hablas de institucionalización, ¿a qué te refieres? ¿Qué tienes en mente para tu empresa? Primero, que yo ya no exista, que no tenga que depender de mí. Eso me parece que es el elemento más importante. Y después y naturalmente que vayan surgiendo nuevos liderazgos,
liderazgos, y que los equipos que hoy trabajan dentro de la organización pues tomen cada vez más responsabilidad. En eso es. Yo he sido un delegador natural, siempre me ha gustado delegar, pero ahora más que nunca también reconozco que el principal obstáculo para la institucionalización he sido yo. Lo que quieres es la trascendencia de la empresa, que dependa cada vez menos del fundador y que pues trascienda generaciones. Y esa palabra me encanta, es algo que me lo planteé hace poco tiempo, y justamente creo que se trata de eso. La trascendencia es que tengamos una marca sólida, que Interbit sea una marca sólida, que tenga los suficientes liderazgos adentro y que no tenga nada que ver conmigo. Si me dan oportunidad, puedo seguir participando como, más que como asesor, como consejero, sí, pero a mí me gusta mucho esto, ya me has oído hablar, la innovación, el encontrar nuevas fórmulas dentro de mi negocio para poder hacer algo nuevo. Y a mí creo que mientras tenga salud y entusiasmo, me encantaría seguir por esa ruta, apoyar a mi negocio de esa manera. Déjame regresar a tu experiencia en el IPADE. Nosotros utilizamos el método del caso y el diálogo constante. ¿Alguna anécdota, algún caso, algo que haya pasado en tu equipo que te haya dejado marcado, que valdría la pena compartir? Yo no creo que sea una sola cosa. A mí me parece que, hablando de casos, me parece que fue muy enriquecedor desde los diferentes ámbitos, desde el humanismo, desde la política de empresa. En general, y no me siento exclusivo en esto, creo que nos pasó a muchos, hemos aprendido a ver nuestros negocios, incluso a ver el mundo de otra manera. No sé si estoy yendo demasiado lejos, pero en mi caso creo que sí aplica. En un sentido práctico, yo te diría que lo que más me ha ayudado, creo, cuando lo reflexiono, fueron las clases de marketing, las sesiones de marketing y de control. Hoy digo dentro de mi empresa que nuestros empleados, muchos trabajan fuera, en la carretera, están lejos de sus familias. Y cuando tú tienes una empresa bien organizada, cuando planeas las ejecuciones de tus obras y cuando ejerces control, la gente se siente mejor, porque todo el mundo tiene un rumbo, todo el mundo sabe a dónde va. Entonces, esa visión surgió aquí, ¿no? Esa nueva forma de ver las cosas. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Me encanta hablar de política de empresa, las sesiones de política de empresa o de geopolítica, y me parece que esas discusiones fueron muy nutritivas, fueron muy buenas para que surgieran nuevas ideas entre todos, no nada más ideas mías. Eso, por ejemplo, me entretenía muchísimo la política de empresa. Tus compañeros te eligieron presidente de la generación de el AD2 2024-2025 y pronunciaste en la ceremonia de clausura un discurso donde integraste a todos tus compañeros, a los que estaban pasando momentos difíciles, los acogiste, pero le diste un toque filosófico, humanista, hablaste de Santo Tomás de Aquino. Cuéntanos un poco de esa experiencia, de lo que les dijiste a tus compañeros y que les dirías a otros empresarios que te están escuchando ahora, Gerardo. Mira, déjame decirte que yo no soy experto en discursos, es la primera cosa. Me gusta mucho hablar y puede que eso haya facilitado un poco, me gusta platicar y me gusta compartir mis experiencias, pero sabes que sentí una responsabilidad grande. Sabía que tenía que preparar algo a fondo. Mi esposa está en la academia y ella me ayudó mucho a estructurar. Por ejemplo, en mi primer borrador se lo puse enfrente de mí y dice, ¿sabes qué? Necesitas un hilo conductor. Es algo que yo no sabía que había que tener en un discurso bien hecho, ¿no? Y por ahí empezó.
hice cualquier cantidad de versiones, déjame decirte, pero sobre todo, no para lucirme, te lo aseguro, pues nunca lo vi de esa manera, sino porque sentía esa responsabilidad con mis compañeros. Quería yo dirigirles un mensaje verdadero, sentido, que pudiéramos compartir, ¿no? Que pudiera yo compartir con ellos. Y yo diría que ese es el verdadero hilo conductor. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Qué le querrías decir a otros empresarios mexicanos en este momento? Pues me pides algo muy grande, pero eh, eh, yo creo que es importante seguirse preparando, no dejar de prepararse, no dejar de aprender. Me parece que cuando la gente llega a un lugar preponderante, hablando de empresarios, por ejemplo, le puede pasar a muchos que piensan que ya no pueden aprender nada, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser un elemento negativo en un empresario. Y entonces, si me pides que les diga algo, yo les diría eso, que nunca se deja de aprender y los nuevos aprendizajes, no importa qué edad tengas o qué momento de la vida, o si ya te realizaste o que si ya lograste todo. Me parece que siempre puedes lograr más y siempre puedes alcanzar más. Y no todo tiene que ver con el crecimiento de tu negocio o con ganar más dinero. La vida es mucho más amplia. Déjame recapitular algunas de las cosas que nos has venido diciendo. Buscar océanos azules, innovar, generarle valor al cliente para que eso se pueda traducir en mayores márgenes, preocuparte por tu gente, pero no ser paternalista, y para eso hay que darles rumbo, exigencia. Sintetizo con esto parte de tu pensamiento empresarial. Sí, perfecto. Creo que lo dijiste muy bien. ¿Qué sigue para Gerardo Villar? ¿Cómo te ves en los siguientes 10, 15 años ahora que Interbit esté mucho más institucionalizado? ¿Cuáles son tus metas personales? ¿Hacia dónde vas? Mira, en los últimos años he desarrollado la idea, y no es una frase que yo inventé, la escuché en alguna entrevista que le estaban haciendo a Jordan Peterson. Seguramente sabes quién es esto, que es muy disruptivo y es muy influyente con jóvenes sobre todo. Y le preguntaba sobre su retiro, porque él creo que ya rebasa los 70 años. Y entonces dice con esa seriedad que siempre se expresa: la jubilación está sobrevalorada. Y eso me hizo reflexionar. Decía, sobre todo en países de primer mundo, que es donde él más se desenvuelve. Pues entre los jubilados hay alcohólicos, deprimidos, más divorciados, ¿no? Ya no se aguanta su pareja, ya regresaron a la casa, enfermos, en fin. Y eso para mí también fue un hito, una nueva reflexión, ¿no? Como una caída de 20 hace algunos años. Y yo estoy convencido que no tengo por qué retirarme. Yo puedo seguir haciendo muchas cosas. Así como estoy convencido de que estoy en un momento de mi vida en el que tengo que empezar a retirarme de la dirección de mi empresa, puedo hacer muchísimas otras cosas trabajando. Hoy mismo te puedo compartir que tengo suficiente tiempo disponible para compartirlo con mi esposa, con mis amigos. Tengo muchos amigos, afortunadamente. Y ahora con esta comunidad del IPADE tengo de nuevos amigos sensacionales. Una relación. Estamos hoy en el idilio, en el romance. Pero yo estoy seguro que si ese romance lo vamos regando, lo vamos alimentando, vamos a construir relaciones más fuertes y más duraderas. Pero bueno, ya me desvié del tema. Tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Yo espero que no se me quite esta inquietud natural que tengo, familia, amigos, trabajo. No pienso dejar de trabajar y de proponer cosas, o quizás se me ocurran algunas buenas también para implementar. Has hablado varias veces de tu esposa. Es importante que el empresario logre armonizar el éxito empresarial con el éxito familiar. ¿Ha jugado tu esposa un rol importante en esa trayectoria, en el crecimiento, en
levantarte, reinventarte y llegar al momento que Interbit vive ahora? Sí, muchísimo, muchísimo. Rosy, mi esposa, siempre ha sido un respaldo tremendo para mí. Y yo lo he sido para ella. Eso también cuenta porque hemos crecido en paralelo. Ella en lo suyo, ella siempre ha estado en el mundo académico. Es una mujer exitosa en lo que hace. Jamás nos hemos reclamado el tiempo que no hemos compartido por cuestiones de trabajo. Y bueno, también hoy estamos en un momento en el que tenemos más disponibilidad para hacer cosas nuestras, ¿no? Más y más. Y en mi caso personal, no hay una sola fórmula en la vida, tú lo sabes, pero en mi caso personal ha ayudado mucho el que cada uno haya seguido su propia trayectoria, ¿sí? Incluso a nivel de apoyo, de consejo, de opinión. Esto que te decía del discurso, por ejemplo, mi esposa me ha dado cualquier cantidad de cientos de consejos en cosas muy relevantes en mi negocio. En fin, ese apoyo es fundamental, para mí lo ha sido, sin duda. Pues qué interesante escucharte. Yo decía al principio que una de las maravillas de mi trabajo es que tengo la suerte de convivir con muchos empresarios como Gerardo Villar que están transformando la sociedad, que trabajan todos los días, se esfuerzan para construir un mejor país con una historia verdaderamente inspiradora. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, por ser el padrino de este proyecto. Y sabes que el IPADE es tu casa y ojalá que nos sigas inspirando y que muchos otros empresarios sigan aprendiendo de ti. Con mucho gusto, Antonio, y agradezco mucho tus palabras y encantado de estar aquí. Yo siento el IPADE como mi casa, ¿eh? Estoy muy a gusto. Ahora con la continuidad y con lo que venga, encantado de ser parte del IPADE. Gerardo Villar, director general, CEO, fundador de Interbit, egresado del AD2, presidente de su generación. Muchas gracias, Gerardo, y a todos los que vieron esta entrevista, agradeceré que nos dejen sus comentarios, que se suscriban al newsletter del IPADE y pues seguiremos hablando de empresas, de historias, de casos para construir una mejor sociedad.